Bien, hermanos, hay muchas, muchas opiniones con respecto a por qué vino, por qué vino a morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué vino y murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Algunas personas piensan que debió haber otra forma en que Dios tratara la salvación de la humanidad, del hombre pecador. Y de hecho, en la oración en el huerto del Getsemaní, a la noche anterior que Jesús estuvo esa agonía y oró intensamente, el Señor estaba en esa lucha preguntándole al Señor: Padre, ¿no hay otra manera de que sea? ¿No hay forma de que pases de mí esta copa? ¿No hay maneras que sea de otra forma, Señor Padre? Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado. Pero la noche que Jesús fue entregado, la noche conocida como la última cena del Señor, en verdad fue una escena, y cuando uno lo lee, cuando yo lo leo, me parece muy conmovedor el hecho de que un amigo, un padre, un maestro, un señor, esté rodeado de sus más íntimos amigos, despidiéndose de ellos. Porque la última cena fue la despedida de Jesús de en medio de sus discípulos, de sus apóstoles. Ahora, hay dos perspectivas con relación a la muerte, de por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario. Hay dos perspectivas, una humana y la otra divina. La humana nos hace entender el hecho de que el Señor Jesús fue previo el consejo, las reuniones, las conspiraciones en torno a él, alrededor de él, los líderes religiosos que él enfrentó conspiraron contra Jesús, mintieron contra Jesús, dijeron falsos testimonios desde el punto de vista religioso en relación a Jesús. Los líderes religiosos conspiraron contra él, los fariseos, los escribas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, todos ellos confabularon contra Jesús. Aquella noche, uno de sus más cercanos amigos, Judas, un cercano amigo de Jesús, lo traicionó. Esa es la perspectiva humana de por qué murió Jesús. La conspiración de los líderes religiosos, pero también la traición de uno de sus más cercanos servidores. Judas, uno de los cercanos amigos de Jesús, lo traicionó. Lo traicionó. Pero también el juicio que se dio contra Jesús por los falsos testimonios de los líderes religiosos, en este caso el liderazgo político, Herodes y Pilatos,
ellos lo sentenciaron a la muerte, tomando como fundamento falsos testimonios. Los líderes religiosos, un amigo cercano, pero también el poder político lo cercó, recibió esos testimonios y lo sentenciaron a la muerte. Lo sentenciaron a la muerte. Una vez emitida la orden y la sentencia, se lo entregan al poder militar, a los romanos, y ellos ejecutaron al inocente. Entonces, desde la perspectiva humana de por qué murió Jesús, la confabulación religiosa, la traición de un amigo, la sentencia del poder político, pero también la ejecución del poder militar. Esa es la perspectiva de por qué murió Jesús. Pero yo en esta mañana, amados hermanos, quiero invitarlo a que consideremos la perspectiva divina de por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario. Los invito a que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, el capítulo 2. Libro de los Hechos, el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 22 hasta el 25. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice Pedro en este discurso así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vamos a dejar la lectura por ahora hasta allí. Este versículo 23 nos muestra el 23, el 22 y el 23 nos muestra las dos perspectivas de por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario. Porque muchas personas tienen muchas teorías torcidas en relación al propósito de la venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Dicen distintas cosas, pero la centralidad de la palabra de Dios nos dice cuál es la correcta perspectiva que nosotros debemos entender de por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario. El versículo 22 da testimonio de que el Señor Jesucristo, Él en su vida terrena, su presencia aquí en la tierra, dice aquí Pedro estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios
un varón aprobado por Dios. Dice, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta es la dimensión humana de por qué vino el Señor Jesucristo. Esto es lo que la Biblia enseña y el mismo Pedro está anunciándole a la audiencia a la cual él está predicando este discurso. El propósito, la evidencia de que el ministerio y la persona del Señor Jesucristo fue aprobado por Dios. Su ministerio dio evidencia de que Dios estaba con él y que Dios lo respaldó con señales, prodigios que el pueblo conoció. Ahora, la dimensión divina o la perspectiva divina que nosotros debemos recibir y debemos entender del por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario está en este versículo 23. Dice, a este, mire esta expresión, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta frase, que lo que ocurrió con Jesús fue determinado por el anticipado conocimiento de Dios, nos dice con claridad la perspectiva o la dimensión divina por la cual vino y murió Jesús en la cruz del Calvario. Dios lo había determinado. Ya estaba en los planes divinos que la redención del hombre era a través del Señor Jesucristo. Y el anticipado conocimiento de Dios dice con mucha claridad de que todo lo que le ocurrió, los sufrimientos, todo lo que ocurrió en la persona del Señor Jesucristo, ya estaba en el anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios lo sabía. Ya el Padre lo sabía. Ya el Padre lo sabía. Ahora, hermanos, para que nosotros podamos tener una respuesta clara a la pregunta que estamos haciendo, ¿por qué vino y murió Jesús en la cruz? La respuesta está en este versículo 23. Y es que Jesús murió para acercarnos a Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo 23. Dice, voy a leerlo de nuevo para tomar la idea completa. A este, refiriéndose a Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y este texto trae luz a la respuesta que nosotros necesitamos a la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario? Hermanos, es interesante. Dice que Jesús fue arrestado, fue sometido a un cruento castigo. Dice que ese castigo fue obrado por manos inicuas. Ya las mencionamos. ¿Cuáles son esas manos inicuas? El poder religioso, los religiosos, los líderes religiosos, el traidor de su amigo Judas,
Él lo entregó, sus manos y su beso lo entregó. También el poder político, Herodes y Pilato, que representaban el poder político, también son manos inicuas porque firmaron el decreto y la sentencia. ¿Saben cuál es la burla que ellos escribieron en la cabecera de la cruz de Jesús? ¿Qué fue lo que escribieron? Una burla. Jesús, el que dice ser el rey de los judíos. Eso lo escribieron y lo pusieron allí. Pero también las manos inicuas, los soldados que hicieron el castigo, que desgarraron el cuerpo del Señor, la lanza que atravesó su costado, fueron manos inicuas. Pero ya Dios sabía todas esas cosas por el anticipado conocimiento de Dios. Vamos a encontrar dos respuestas a la pregunta: ¿por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario? Y la primera respuesta está, hermano, ¿por qué vino Jesús y murió en la cruz del Calvario? Jesús vino y murió para acercarnos a Dios. Su sacrificio abre el camino a la reconciliación del hombre pecador con el Padre. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:18. Vamos a Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está, hermanos, la primera respuesta a la pregunta que estamos haciendo: ¿por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Para llevarnos a Dios. Dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es la primera razón o respuesta a la pregunta que hemos hecho: ¿por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario? Porque ciertamente, hermanos, antes de la muerte de Cristo, el hombre estaba alejado de Dios. Nosotros estábamos alejados de Dios, porque el pecado había hecho una separación enorme entre el Dios y los hombres. Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, el hombre estaba separado por el pecado ante la presencia de Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor. Antes estábamos separados. Después de la muerte de Cristo, por la fe, todo aquel que se arrepiente de sus pecados es llevado a Dios por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios 2:13 también. Efesios 2:13. Efesios 2:13 dice de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos, que antes
Antes nosotros estábamos alejados de Dios. Antes la humanidad, por causa del pecado y la rebelión, estaban alejados de Dios. Pero por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados a Él. Él nos ha abierto la cercanía hacia el Padre por medio del arrepentimiento. Hermanos, porque no hay otra forma de estar reconciliados con Dios sino experimentando el nuevo nacimiento, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando la sangre de Jesucristo que nos limpia y nos acerca al Padre. Entonces, esa es la primera razón o respuesta a la pregunta. Pero también Colosenses 1:21 nos ayuda a entenderlo. Colosenses 1:21 dice de la siguiente manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque esa obra nos reconcilia. Si nosotros nos apropiamos por la fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y somos lavados en la sangre del Cordero, somos reconciliados con el Padre. Entonces, ¿por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario? Para acercarnos a Dios. Y en esto, amados hermanos, es muy, pero muy importante que nosotros podamos entender dos cosas. ¿Por qué nos alejamos nosotros de Dios? Y hay dos razones por las cuales el hombre se aleja de Dios. Dos razones. La primera razón, hermanos, por nuestra propia voluntad. Nosotros nos alejamos por nuestra propia voluntad. Cuando yo decido darle la espalda a Dios. ¿Recuerdan, amados hermanos, aquel episodio en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel fueron llamados por Dios para ofrecer, para presentar ofrendas delante del Señor? Y hubo una envidia en el corazón de Caín hacia su hermano Abel, porque Dios miró con agrado fue la ofrenda de Abel y no su ofrenda, y lo invitó a salir al campo a dar un paseo. Y estando solos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Dios vio aquel crimen, Dios vio aquello. Y Dios llama a Caín y le llama: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y cuando es descubierto aquello, y Caín es confrontado por su hecho, dice la palabra de Dios que él, en vez de arrepentirse de lo que había hecho, se alejó de Dios. Él tomó voluntariamente la decisión de darle la espalda a Dios. No se arrepintió, no reconoció su pecado y no midió las consecuencias, sino que dio media vuelta y le dio la espalda a Dios. Entonces, una de las razones por las cuales el hombre se aleja de Dios es porque voluntariamente así lo decide. Por nuestra propia voluntad nosotros podemos decidir
alejarnos de Dios. Y la otra razón, hermanos, es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y esto es terrible, porque no hay una cosa, hermanos, que pueda llevar con toda seguridad al hombre al infierno, sino el pecado. Es el pecado. Cuando yo decido darle la espalda a Dios voluntariamente, es porque le doy preeminencia al pecado. Caín no reconoció su pecado. Él no se arrepintió de su pecado. Y el pecado lo alejó de Dios. Tanto así que él edificó una ciudad sin Dios, sin las normas de Dios, igual como ocurre, hermanos, cuando los hombres le dan la espalda a Dios, cuando un hombre o una mujer decide darle la espalda a Dios, bien sea como persona, bien sea en su matrimonio, bien sea en su familia, bien sea en sus finanzas, en sus negocios, cuando yo decido darle la espalda a Dios, es porque el pecado reina en mí. El pecado me domina y, por supuesto, me aleja de Dios. Pero para esto vino el Señor Jesucristo, para salvarte del pecado, romper tu orgullo de que ahora estés cara a cara con Dios, cara a cara con el Señor, y que voluntariamente decidas volver al camino del Señor, volver a hacer su voluntad y que el pecado sea quitado de en medio. Pero nunca podrá ser quitado de en medio sino cuando tú te arrepientes, reconoces tus pecados, eres lavado en la sangre del Cordero, eres bautizado y tienes entonces comunión con el Señor. Esa es la primera razón por qué nos alejamos de Dios. Y la segunda razón es el pecado. Dos razones. Cuando yo decido voluntariamente alejarme de Dios, sacar a Dios de mi casa, sacar a Dios de mi negocio, sacar a Dios de mi matrimonio, sacar a Dios de mi vida, es mi decisión, voluntariamente, pero es porque el pecado está reinando en mí. Lo que ocurrió con Caín, lo que ocurrió con David. Ahora, hermanos, cuando nosotros comprendemos cómo Dios trata con el pecado, abra bien sus oídos y preste mucha atención. Cuando nosotros lleguemos a comprender cómo es que Dios trata con el pecado, hermanos, entonces sí vamos a entender el perdón que ahora tenemos en Jesucristo. Hermanos, porque el pecado es muerte. ¿Y cómo trató Dios el pecado en Jesucristo? ¿Qué fue lo que pasó con Jesucristo? Murió. Y Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, el justo por los injustos. Porque el pecado necesita un tratamiento de parte de Dios. Hermanos, cuando nosotros entendamos esta verdad espiritual, amados hermanos, nuestros corazones se van a conmover de tal manera que vamos a anhelar vivir dentro de la voluntad de Dios. Si no entendemos esto, hermanos, entender que nuestro perdón tuvo un alto precio que fue la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. El precio Él lo pagó en la cruz del Calvario. Así fue. Miren lo que dice, hermanos. Primera de Pedro 3:18.
Primera de Pedro 3:18 dice de la siguiente manera. Antes bien, 3:18. 3:18 dice de la siguiente manera, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El tratamiento, hermanos. Estoy leyendo ahorita el libro de Levítico. Hermanos, cómo Dios le ordenó a Moisés cómo tendrían que ser las ofrendas, los sacrificios, el holocausto. Hermanos, cuando una persona cometía un pecado, cuando una familia tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, llevaban un cordero de 1 año sin mancha, perfecto, se lo llevaban al sacerdote, lo lavaban, lo examinaban y lo colocaban sobre la mesa del holocausto, del sacrificio. Y dice la palabra de Dios que la orden de Dios era que el padre de familia o la persona tenía que poner la mano sobre la cabeza de la víctima, la mano sobre la cabeza, y era degollado en presencia de ellos. Y allí la sangre era derramada. Pero la tipología o el simbolismo de la mano sobre la cabeza de la víctima era que todos los pecados de esa familia o de esa persona era transferido a ese inocente animal. ¿No le parece a usted conmovedor el hecho de que nuestros pecados hayan sido transferidos a aquel inocente, aquel justo, y que su sangre fue derramada? Sangre inocente fue derramada por nuestros pecados y aún así voluntariamente queremos seguir viviendo en el pecado, sin percatarnos que lo que yo estoy haciendo le causó la muerte a mi Salvador, a mi Redentor, que todos mis pecados cayeron sobre él. Amados hermanos, cuando nosotros entendamos cómo Dios trata con el pecado, entonces vamos a entender el perdón que hemos recibido de parte del Señor. El apóstol Pablo lo explica en todas sus cartas. Esto que estoy hablando, Pablo lo explica de una manera magistral y maravillosa. Maravillosa. En todas sus cartas. La gran enseñanza de la tipología y la simbología de los sacrificios del Antiguo Testamento, cómo se cumplieron perfectamente en Jesucristo. Entonces, esa es la primera respuesta a la pregunta que hemos hecho: ¿por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario? Y la segunda respuesta es la siguiente: ¿por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario? Y es para revelarnos, revelar a los hombres el carácter de Dios, es decir, quién es Dios y cómo es Dios. Es lo que estamos estudiando en los grupos celulares, los atributos de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Y he descubierto, hermanos, según la palabra de Dios, 2 atributos magníficos y excepcionales que nos ayudan para darle forma a la respuesta, a la pregunta:
por qué vino y murió Jesús. La primera razón o la primera respuesta es para acercarnos a Dios. La segunda respuesta es para revelar a los hombres el carácter de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Mire lo que dice Juan 1:18. Juan 1:18. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera. Dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la segunda respuesta, hermano, a la pregunta que estamos haciendo. Es que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para revelar a los hombres el carácter de Dios. Es decir, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Porque antes de Jesucristo, los hombres tenían un conocimiento acerca de Dios, pero era un conocimiento ritualista, religioso. Era un conocimiento que tenía ciertas limitaciones, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero con la venida de Cristo, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Pedro estuvo predicando en Hechos capítulo 2, versículo 23, cuando le dice a la audiencia a la cual él estaba predicando que aquel Jesús Nazareno, quien vino por el determinado conocimiento de Dios y anticipado conocimiento de Dios, mostró maravillas, prodigios, señales que ustedes vieron, que solo Dios puede hacer. ¿Quién puede resucitar los muertos sino solo Dios? ¿Quién puede tener autoridad y dominio sobre las leyes de la naturaleza como es caminar sobre las aguas? Solo Dios puede hacerlo. Jesús lo hizo. ¿Quién puede alimentar alimentos poquitos como peces y panes y alimentar a más de 5,000 personas? ¿Quién puede tener esa autoridad y ese poder? Solo Jesús, porque Él era Dios. ¿Quién podía sanar enfermedades incurables que habían en el tiempo de Jesús? Solo Jesús pudo sanar y devolver la vista y sanar a aquella mujer del flujo de sangre que estuvo tantos años, que enderezó las piernas a los paralíticos y dio vida a los brazos secos y a las manos secas. Solo Él pudo perdonar pecados. ¿Quién puede hacerlo? Solo Dios. Y todo eso lo demostró Jesús y el pueblo lo vio. Por lo tanto, Cristo Jesús dio a conocer al Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso es maravilloso, hermano. Es decir, que nosotros conociendo a Jesús, conocemos a Dios, porque Él es Dios. Él es la revelación, el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y aquí descubrimos dos cosas muy importantes, hermanos. Bueno, el 14:9 de Juan también nos ayuda. Ese es maravilloso, me encanta este texto. El 14:9 de Juan es maravilloso. Esta es una conversación que tuvo Jesús con uno de sus discípulos y después que Jesús en sus conversaciones con él y con todos sus discípulos, pero en el versículo 9 alguien le pregunta, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 9? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
Ellos estaban preocupados por conocer al Padre, a Dios, Padre. Y Jesús le dijo, tengo 3 años con ustedes, caminando con ustedes, siendo señales y prodigios, manifestando el poder del Padre. ¿Y no me has conocido, Felipe? Entonces, hermanos, los hombres tienen un conocimiento de Dios limitado, pero solo el Espíritu de Dios puede revelar el carácter de Dios. Hermanos, mucha gente, muchas religiones saben y tienen un conocimiento acerca de Dios, pero solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar a conocer estas verdades. El carácter de Dios. ¿Cómo descubrimos quién es Dios y cómo es Dios? Hermanos, fue en la cruz del Calvario donde nosotros podemos lograr a conocer 2 atributos maravillosos, hermanos, que deben conmovernos. 2 atributos del carácter de Dios. Uno es su amor. Su amor. Hermanos, amados y amigos, solo mirando a Jesucristo en la cruz del Calvario podemos entender el inmensurable amor de Dios. Solo allí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esto debe conmovernos. Esto debe conmovernos. Y ahora cuando participemos de la cena del Señor, hermanos, debemos pensar en esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es inmensurable el amor y la demostración del amor de Dios para con nosotros. Su amor, el amor que Dios haya enviado a su Hijo único a morir por nosotros, los pecadores. Hermanos, esto debe despejar toda duda de que Dios nos ama. Nos ama. Y eso tiene que conmovernos, hermano. Eso tiene que conmovernos. En estos días leí acerca de un hombre que quiso visitar a otro porque al primero tenía los 2 riñones muertos. Necesitaba un riñón. Y otro, distante, donó un riñón para él, para que él siguiera viviendo. Hermano, y aquel hombre quiso conocer, hermano, y fue conmovedor de cómo aquel hombre abraza a aquel por un órgano que le donó para que él viviera. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Jesucristo no donó un riñón ni un pulmón. Toda su vida la derramó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la vida eterna. Eso tiene que conmovernos y tiene que motivarnos, hermanos, a vivir para el Señor con agradecimiento, un profundo agradecimiento. Su amor
En la cruz del Calvario nosotros conocemos quién es Dios y cómo es Dios. Dios es amor. Dios es amor. Allí mismo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Esto es fascinante, hermanos. Mire lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Esto es maravilloso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ya Él lo sabía. Y Él no rehusó eso. Él no lo rehusó. Entonces, mirando a la cruz, conocemos uno de los atributos más maravillosos del carácter de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y el segundo atributo que nosotros conocemos mirando a la cruz está en Romanos 3, 25. Romanos capítulo 3, versículo 25 y versículo 26. Romanos 3, 25 y 26 dice de la siguiente manera: a quien Dios, refiriéndose a Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esta alusión que hace el apóstol Pablo a la propiciación, de que a quien Dios puso como propiciación, el propiciatorio era la tapa que resguardaba, era la tapa en el sacrificio que hacía que la sangre allí era aplicada sobre el propiciatorio, de modo pues que quien recibía el rociamiento de la sangre quedaba limpio. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sustituto. Un glorioso intercambio hubo en la cruz del Calvario, porque Él ocupó nuestro lugar y nosotros ocupamos el de Él. Él justo por los injustos. Dice entonces el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y este es el otro atributo de Dios que nosotros descubrimos en la cruz del Calvario: la justicia de Dios. Dios es justo y Él tiene que castigar el pecado. Y toda la justicia de Dios para castigar el pecado cayó sobre Jesucristo. Él es la propiciación. Todo cayó sobre Él. Como la sangre caía del sacrificio, caía el momento del sacrificio, la sangre caía
Sobre Jesús cayó la ira de Dios, porque Dios tiene que juzgar el pecado. Él es justo y tiene que tomar justicia. Entonces, Cristo Jesús es nuestra justicia, no nosotros. No es nosotros, sino Él es el justo. Y Él llevó toda la ira de Dios recayó sobre Él en vez de nosotros. Él tomó nuestro lugar y por su justicia, por eso dice el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos, hermanos, porque Él se hizo justicia por nosotros, que somos injustos. Dos atributos maravillosos que nosotros descubrimos al mirar la cruz: el grande amor de Dios y la justicia de Dios para nosotros. Segunda a los Corintios 5:21, y con esto voy finalizando. Segunda a los Corintios 5:21. Dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, amados hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario? ¿Dónde estaríamos? Es una reflexión, es una pregunta que nosotros debemos internalizar y que debe conmovernos de una manera poderosa. ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados? Es un buen momento, hermanos. Y a continuación, nosotros vamos a celebrar la Cena del Señor para recordar estos dos atributos, estas dos respuestas a nuestra pregunta. ¿Por qué vino y murió Jesús en la cruz del Calvario? Para acercarnos a Dios. Y segunda respuesta, para revelar a los hombres el carácter de Dios. ¿Qué descubrimos en el carácter de Dios? El amor y la justicia. El amor y la justicia. Hermano, vamos a estar en pie